¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo algunas personas siempre parecen, no sé, tener esa brújula interna que las guía a través de cualquier desafío, ya sea en el trabajo, con la familia o incluso en esos proyectos personales que a veces nos proponemos? Es como si tuvieran un don para la estrategia, ¿no crees? Totalmente. Y la verdad es que entender la estrategia, cómo funciona y cómo aplicarla es una de esas habilidades que nunca pasan de moda. Exacto. Y mira, como sabemos que valoras tu tiempo y te gusta ir directo al grano, al conocimiento sin rodeos, hoy vamos a sumergirnos en un libro que, bueno, básicamente es la Biblia de la estrategia. Nada menos que El arte de la guerra de Sun Tzu, un texto que por cierto tú nos sugeriste. Y es increíble cómo después de tantos siglos sigue siendo tan relevante. Es que es alucinante. Y tranquilo, que no vamos a hacer una lectura completa del libro, sería una locura. Nuestra misión de hoy es como una expedición arqueológica. Vamos a excavar y extraer las ideas más valiosas, esas pepitas de oro de sabiduría estratégica que puedes aplicar en tu día a día para entender mejor los desafíos y, bueno, para planificar mejor cualquier cosa que te propongas. En esta inmersión profunda vamos a explorar áreas clave como la planificación inicial, la ejecución inteligente de los planes y la importancia crucial de la información. Y todo, por supuesto, visto a través del lente de la sabiduría milenaria de Sun Tzu. Suena emocionante. Entonces, sin más preámbulos, vamos a zambullirnos de lleno en el capítulo 1, la disposición de los planes. Me parece perfecto. Son tus no se anda con rodeos, ¿eh? Desde el principio, deja clarísimo que el arte de la guerra es un asunto de vida o muerte, un camino que te puede llevar a la seguridad o a la ruina total. Es algo serio, que no se puede tomar a la ligera. Y si lo pensamos bien, esta idea se puede aplicar a cualquier proyecto importante que emprendamos, ¿verdad? Ya sea un negocio, una relación o incluso un objetivo personal. Tener una buena estrategia es fundamental en cualquier ámbito de la vida. Sin duda. Y para esa planificación inicial tan crucial, Sun Tzu nos presenta los que llama 5 factores constantes. Son como los pilares que determinan las condiciones en cualquier situación, ya sea militar o no. El primero de estos factores es la ley moral. La ley moral. Interesante. ¿Qué significa eso exactamente? Sun Tzu lo describe como la armonía total, el acuerdo completo entre el pueblo y su líder. Es esa unidad, esa confianza ciega que los impulsa a seguirlo sin dudar, sin importar los peligros que enfrenten. Y la clave aquí es que esa alineación, ese propósito compartido, no son solo conceptos abstractos o bonitos, sino que se convierten en una fuente de energía, de compromiso inquebrantable. Es algo que multiplica la fuerza de cualquier grupo o proyecto. Me encanta esa idea. Me hace pensar en la importancia de los valores compartidos en cualquier tipo de liderazgo. Si la gente cree en lo que está haciendo y en quién los guía, estarán mucho más dispuestos a superar cualquier obstáculo. ¿Cómo ves tú esa conexión con el mundo actual? Es totalmente vigente. Piensa en las empresas que tienen una cultura fuerte, una misión que todos comparten y comprenden. Esas empresas suelen tener un rendimiento mucho mejor, sus equipos son más resilientes, más capaces de afrontar los desafíos. Totalmente. Y dime, ¿cuál es el segundo factor de Sun Tzu? El segundo factor es el cielo. El cielo. Suena poético, ¿verdad? Pero en realidad se refiere a las condiciones del entorno, el día y la noche, el frío y el calor, el tiempo, las estaciones. Son todos esos elementos que están fuera de nuestro control, pero que sin duda influyen en nuestras acciones y resultados. Si lo trasladamos al mundo de los negocios, podríamos hablar de las tendencias del mercado, los vaivenes de la economía global o incluso las nuevas tecnologías que surgen constantemente. Son fuerzas que no podemos controlar directamente, pero entenderlas es clave para cualquier planificación estratégica. Tiene mucho sentido. Entonces, no se trata solo de mirar hacia adentro a nuestro equipo y nuestros recursos, sino también hacia afuera, a ese entorno que nos rodea y que está en constante cambio. ¿Y qué hay del tercer factor? El tercer factor es la tierra. La tierra. ¿Te refieres al terreno literal? Sí y no. Por supuesto, en el contexto militar original, Sun Tzu se refería al terreno físico. Las montañas, los ríos, los bosques, los desiertos. Pero si lo extrapolamos, la tierra representa el escenario en el que nos movemos, el contexto específico de nuestra acción. Ya sea un mercado competitivo, un proyecto complejo o incluso las relaciones personales, comprender el terreno, el mapa de ese territorio, es esencial para tomar decisiones acertadas. Entiendo. Es como si antes de empezar cualquier proyecto tuviéramos que hacer un buen trabajo de reconocimiento, ¿verdad? Explorar el terreno, identificar los puntos estratégicos, los obstáculos potenciales, las oportunidades. Precisamente, sin ese conocimiento del terreno, es como si navegáramos a ciegas. Y ahora viene el cuarto factor, que se centra en la figura del líder. Interesante. ¿Qué nos dice Sun Tzu sobre el líder ideal? El cuarto factor es el comandante. Y aquí Sun Tzu se pone un poco más filosófico. Él destaca 5 virtudes esenciales para un líder eficaz: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y rigor.
Son cualidades atemporales que, si te fijas, se buscan en cualquier persona que esté al mando, en cualquier época y en cualquier ámbito. Lo interesante es que no se trata de tener solo una de estas virtudes, sino de encontrar un equilibrio entre todas ellas. Me gusta ese enfoque. Sabiduría para tomar decisiones inteligentes, sinceridad para generar confianza, benevolencia para cuidar del equipo, coraje para afrontar los desafíos y rigor para mantener la disciplina. Es como el perfil ideal de cualquier líder que admiremos. Totalmente. Y para terminar con los 5 factores llegamos al quinto: método y disciplina. Método y disciplina. Suena a algo que mi entrenador personal me diría. Jajaja, puede ser. Pero en este contexto, Sun Tzu se refiere a la organización del ejército, a las jerarquías, las líneas de suministro, la gestión de los recursos. En términos modernos, podríamos hablar de los procesos operativos, las metodologías de gestión de proyectos, la asignación eficiente de recursos dentro de cualquier equipo u organización. Una estructura sólida, bien definida, asegura que todos sepan su rol, que los recursos se usen de manera eficiente y que las cosas funcionen como una máquina bien engrasada. Totalmente. Una buena organización es la base de cualquier operación exitosa. Ahora bien, tenemos estos 5 factores, estos pilares de la planificación estratégica. Pero ¿cómo los aplicamos en la práctica? ¿Qué nos dice Sun Tzu al respecto? Para eso, él nos da 7 consideraciones, 7 preguntas prácticas para evaluar una situación antes de tomar cualquier acción. Por ejemplo, nos pregunta, ¿cuál de los 2 soberanos tiene más apoyo moral? ¿Cuál de los 2 generales tiene mayor habilidad? ¿De qué lado se aplica la disciplina con mayor rigor? Son preguntas que nos obligan a analizar en profundidad a las partes involucradas en cualquier situación. Es como una especie de checklist, ¿no? Para evaluar las fortalezas y debilidades de cada lado. ¿Quién tiene el apoyo de su gente? ¿Quién tiene al líder más capaz? ¿Quién aprovecha mejor las circunstancias? ¿Quién es más organizado? ¿Quién está mejor entrenado? ¿Quién es más constante en premiar el buen trabajo y corregir los errores? Exacto. Y lo interesante es que Sun Tzu nos dice que al comparar estos 7 aspectos entre las partes en conflicto, podemos predecir el resultado más probable. Es un enfoque muy analítico, muy estratégico. Me gusta esa idea. No se trata de actuar impulsivamente, sino de analizar la situación con cabeza fría, con una visión estratégica. Y dime, además de esta evaluación inicial, ¿qué más nos enseña Sun Tzu sobre la planificación? Él hace mucho hincapié en la importancia de escuchar a los consejeros sabios, a las personas que tienen experiencia y conocimiento. Y algo que me parece crucial, nos dice que debemos estar dispuestos a adaptar nuestros planes a medida que surgen nuevas oportunidades, incluso si éstas se salen de lo establecido, de lo que habíamos previsto inicialmente. La flexibilidad es clave en la estrategia. Es decir, que aunque tengamos un plan bien definido, no podemos aferrarnos a él de forma rígida. Hay que estar abiertos al cambio, a las nuevas posibilidades que pueden surgir. Una mentalidad muy ágil, ¿verdad? Y ahora me encantaría pasar al capítulo 3, que se titula Ataque por estratagema. Este capítulo me intriga especialmente. A mí también. Es uno de los más reveladores. Sun Tzu nos presenta una idea que, al principio, puede sonar un poco contradictoria. Él dice que la excelencia suprema en la guerra consiste en tomar el país del enemigo intacto, en quebrar su resistencia sin necesidad de luchar directamente. Es como si nos dijera que la mejor batalla es la que no se libra. ¿Cómo lo interpretas tú? Es una idea fascinante. Sun Tzu nos está diciendo que la verdadera maestría reside en la maniobra estratégica, en usar la inteligencia, la astucia, la psicología, para vencer al oponente sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta. Es como un juego de ajedrez, donde el objetivo es controlar el tablero, anticiparse a los movimientos del adversario y llevarlo a una posición de jaque mate sin necesidad de sacrificar demasiadas piezas. Es como ganar la partida antes de que empiece, ¿no? ¿Y cómo se logra esa suprema excelencia de la que habla Sun Tzu? ¿Cuáles son las claves? Para explicarlo, nos presenta una especie de jerarquía de la estrategia, una escala de lo más deseable a lo menos deseable. En la cima, lo más inteligente, lo más estratégico está frustrar los planes del enemigo, es decir, anticiparse a sus movimientos, neutralizar sus estrategias antes de que puedan llevarlas a cabo. El siguiente nivel es impedir que el enemigo pueda unir sus fuerzas, aislarlo, dividirlo para debilitarlo. Luego viene atacar al ejército enemigo en campo abierto, en una batalla directa. Y por último, la opción menos deseable, la que debemos evitar a toda costa, es asediar ciudades fortificadas. Ciudades fortificadas. En las películas siempre las vemos como algo épico, como el escenario de grandes batallas heroicas. El de Sun Tzu nos dice que es la peor opción. Exactamente. Él nos advierte que los asedios son largos, costosos, desgastantes, tanto para el atacante como para el defensor. Se pierde mucho tiempo, se gastan muchos recursos, se sufren muchas bajas. Es un ejemplo claro de lo que sucede cuando no se emplea la estrategia adecuada. Un líder habilidoso, nos dice Sun Tzu, conquista sin luchar, toma ciudades sin asedios, derroca reinos sin largas campañas y, lo más importante, mantiene sus propias fuerzas intactas. Mantener las fuerzas intactas.
Me parece una idea clave. Es mucho más eficiente debilitar al oponente con la estrategia que desgastar tus propias fuerzas en un enfrentamiento directo. ¿Y qué nos dice Sun Tzu sobre su superioridad numérica? Porque a veces tenemos la ventaja, a veces no. ¿Cómo debemos actuar en cada caso? Sun Tzu nos da pautas muy claras al respecto. Si nuestras fuerzas superan al enemigo en una proporción de 10-1, lo ideal es rodearlo, asfixiarlo, no darle escapatoria. Si la ventaja es de 5-1, debemos atacar con decisión. Si es de 2-1, lo mejor es dividir nuestro ejército en dos fuerzas para atacar desde dos flancos, confundir al enemigo y multiplicar nuestra fuerza. Si las fuerzas son iguales, podemos presentar batalla con cierta confianza. Si somos ligeramente inferiores, debemos evitar el enfrentamiento directo y buscar una estrategia más astuta. Y si la diferencia es abrumadora en favor del enemigo, la retirada es la mejor opción. Por supuesto, no son reglas absolutas, sino directrices que nos ayudan a evaluar el riesgo y tomar decisiones inteligentes. 10-1 para rodear, 5-1 para atacar, 2-1 para dividir. Me lo apunto. Son reglas muy claras, muy fáciles de recordar. Y luego Sun Tzu nos habla de importancia del líder, del general. Lo compara con un pilar, ¿verdad? Así es. Dice que la competencia del general, su capacidad de liderazgo, es como un pilar que sostiene al Estado. Si el pilar es firme, la nación es fuerte. Pero si el pilar es débil, toda la estructura se tambalea. La habilidad del líder tiene un impacto directo en la solidez de todo el sistema. Es una imagen muy potente. Y también nos advierte sobre las maneras en que un líder, incluso con buenas intenciones, puede perjudicar a su ejército, a su equipo. Sí, Sun Tzu menciona 3 errores comunes que los líderes deben evitar a toda costa. El primero es dar órdenes de avance o retirada sin conocer las capacidades reales del ejército. Es como si un entrenador de fútbol mandara a sus jugadores a atacar sin tener en cuenta su estado físico, su nivel de entrenamiento. El segundo error es intentar gobernar un ejército como si fuera un reino, es decir, ignorando las condiciones específicas del campo de batalla. Esto genera confusión, desmoralización, caos en las filas. Y el tercer error es nombrar oficiales sin la debida consideración, sin comprender los principios militares de la adaptación a las circunstancias. Esto mina la confianza de las tropas en sus líderes, genera desconfianza y división. Es como si el jefe de una empresa intentara dirigir las operaciones de campo sin tener en cuenta la realidad del mercado, sin escuchar a su equipo, sin entender los desafíos a los que se enfrentan. Y claro, eso lleva al desastre. Y después de estas advertencias, Sun Tzu nos da 5 elementos clave para alcanzar el éxito, para lograr la victoria. Sí, los llama 5 elementos esenciales. El primero es saber cuándo es apropiado luchar y cuándo no. A veces la mejor estrategia es la paciencia, la espera, la observación. El segundo elemento es saber cómo manejar fuerzas que son tanto superiores como inferiores a las nuestras. La adaptabilidad es clave. El tercero es lograr que todo el ejército esté imbuido de un mismo espíritu, que todos compartan el mismo objetivo, la misma motivación. La unidad hace la fuerza. El cuarto elemento es prepararse a conciencia y esperar al enemigo que no está preparado. La sorpresa, el factor sorpresa, es una de las armas más poderosas en la estrategia. Y el quinto elemento, y quizás el más importante, es tener la capacidad militar necesaria y no ser obstaculizado por el líder del Estado. Esto significa que el líder político, el que no está en el campo de batalla, debe confiar en los expertos militares, en los que están en la primera línea, y no interferir en sus decisiones. Me parece un punto muy importante, sobre todo en el mundo actual, donde a veces vemos a líderes políticos tomar decisiones militares sin tener la experiencia o el conocimiento necesarios. Y después de estos 5 elementos esenciales, Sun Tzu nos regala una de sus frases más célebres, una frase que se ha convertido en un mantra para estrategas de todo tipo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Es una frase corta, pero con una profundidad increíble. Es una lección fundamental para la vida en general, ¿no crees? Conocer nuestras propias fortalezas y debilidades, así como las de nuestro oponente, es la base de cualquier estrategia exitosa, ya sea en el trabajo, en los negocios, en las relaciones. Y ahora me gustaría que exploráramos el capítulo 6, puntos débiles y fuertes. Aquí, Sun Tzu profundiza en la idea de cómo explotar las diferencias entre nosotros y nuestro oponente. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? En este capítulo, Sun Tzu comienza hablando de la importancia de ser el primero en llegar al campo de batalla. Llegar antes que el enemigo nos permite elegir la mejor posición, desplegar nuestras fuerzas con calma, descansar, prepararnos para el combate. Mientras que el enemigo, al llegar después, estará cansado, desorganizado, vulnerable. Es una ventaja estratégica importante.
Si lo trasladamos al mundo empresarial, por ejemplo, ser el primero en llegar a un nuevo mercado, en lanzar un nuevo producto, en identificar una nueva tendencia, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es como tener la iniciativa, ¿no? Ser proactivo o anticiparse a los acontecimientos. Y luego Sun Tzu nos habla de la importancia de imponer nuestra voluntad al enemigo, de no dejarnos dominar por sus movimientos. Exacto. El objetivo es dictar los términos del enfrentamiento, llevar al enemigo a nuestro terreno, obligarlo a jugar nuestro juego. Sun Tzu menciona varias tácticas para lograrlo, como ofrecer ventajas aparentes para atraer al enemigo a una trampa o infligirle daños para impedir su avance. También habla de hostigar a un enemigo que está descansando, privar de suministros a un enemigo bien abastecido, obligar a moverse a un enemigo que está en una posición defensiva. Son todas formas de desestabilizar al oponente, de sacarlo de su zona de confort, de quitarle la iniciativa. Son maneras de tomar el control de la situación, de no dejar que el enemigo se sienta cómodo, de que no pueda dictar las condiciones. Y en este sentido, el elemento sorpresa juega un papel crucial, ¿verdad? Sin duda, aparecer en lugares inesperados, avanzar rápidamente hacia áreas que el enemigo cree seguras, atacar por la retaguardia. Son tácticas muy efectivas para desestabilizar al oponente, para sembrar el caos en sus filas. La sorpresa anula la preparación, la planificación, la defensa. Es como un golpe de efecto, un movimiento inesperado que descoloca al enemigo y le obliga a reaccionar a la defensiva. Y luego, Sun Tzu nos habla del principio de concentración versus división. Este principio es fundamental en la estrategia militar, pero también en otros ámbitos. Se trata de concentrar nuestras fuerzas en un punto decisivo, mientras que el enemigo tiene sus fuerzas dispersas. Es la idea de enfrentar partes del enemigo con una fuerza superior a la suya, de golpear donde él es débil y nosotros somos fuertes. Y para lograr esto es fundamental conocer la disposición del enemigo, saber dónde están sus fuerzas, cómo están organizadas, mientras que nosotros mantenemos nuestras propias disposiciones en secreto. Es la clásica estrategia de dividir para conquistar, pero también de asegurarse de que uno mismo no sea dividido. Conocer al enemigo, pero que él no te conozca a ti. Y Sun Tzu nos advierte que si obligamos al enemigo a prepararse para ataques en múltiples puntos, lo estamos debilitando en cada uno de esos puntos. Exactamente. Al no revelar nuestro objetivo real, al mantener la incertidumbre, obligamos al enemigo a dispersar sus fuerzas, a prepararse para defenderse de múltiples amenazas potenciales. Y esto nos da la oportunidad de concentrar nuestras fuerzas en el punto que elijamos y atacarlo con superioridad numérica. Es una forma muy inteligente de usar la información, la inteligencia, como arma estratégica. Y Sun Tzu insiste en que nunca debemos revelar nuestras intenciones al enemigo, ya que esto le daría la oportunidad de concentrar sus fuerzas en el punto que pretendemos atacar. Mantener el secreto, la incertidumbre, es una gran ventaja. Y aunque pueda parecer contradictorio, Sun Tzu nos dice que incluso con inferioridad numérica podemos alcanzar la victoria si empleamos la estrategia adecuada para impedir que el enemigo pueda luchar con eficacia. No siempre se trata de tener más soldados, más recursos, más armas. A veces la inteligencia, la astucia, la creatividad pueden suplir la falta de recursos. Es la idea de que la calidad puede superar a la cantidad, ¿no? Y para eso la estrategia, la planificación, el conocimiento del terreno y del enemigo son fundamentales. Y luego, Sun Tzu nos habla del más alto nivel de disposición táctica. ¿De qué se trata? El nivel más alto de la estrategia es, según Sun Tzu, la capacidad de ocultar nuestras propias disposiciones, nuestras intenciones, de tal manera que ni siquiera los espías, ni las mentes más brillantes del enemigo puedan descubrirlas. Es como ser un fantasma, un espectro invisible hasta el momento del ataque. Es una imagen muy poética, muy poderosa. Y Sun Tzu insiste en que las tácticas no deben ser repetitivas, que debemos adaptarlas constantemente a las circunstancias, que no hay una fórmula mágica que funcione en todas las situaciones. De hecho, utiliza una metáfora muy interesante para explicar esto. Sí, compara las tácticas militares con el agua. Dice que así como el agua se adapta al terreno por el que fluye, buscando siempre el camino más fácil, las tácticas deben ser fluidas, flexibles, adaptables a la infinita variedad de circunstancias que podemos encontrar en el campo de batalla. Qué gran imagen. Ser como el agua, fluir, adaptarse, superar los obstáculos, encontrar el camino hacia la victoria. Y para terminar con este recorrido por las enseñanzas de Sun Tzu, me gustaría que recordáramos uno de los principios más básicos, más fundamentales, que nos ha repetido a lo largo de estos capítulos. Atacar donde el enemigo es débil y evitar donde es fuerte. Buscar las vulnerabilidades del oponente, no enfrentarse a sus puntos fuertes. Es una de las reglas de oro de la estrategia, aplicable en cualquier ámbito. Y para cerrar el capítulo, Sun Tzu nos habla del capitán nacido del cielo. Es el líder excepcional que tiene la capacidad de modificar sus tácticas en respuesta a su mente, de adaptarse a las circunstancias cambiantes y así lograr la victoria. Es como la personificación de la flexibilidad estratégica llevada a su máxima expresión.
Es el líder que no se aferra a dogmas, a reglas preestablecidas, sino que observa, analiza, se adapta e innova. Es el líder que fluye como el agua, que se mueve con la astucia de un zorro, que golpea con la fuerza de un tigre. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Hemos explorado la importancia de la planificación, la superioridad de la estrategia sobre la fuerza bruta, la necesidad de conocerse a uno mismo y adversario, el poder de explotar las debilidades con tácticas adaptables y con el elemento sorpresa. Y lo más importante, hemos visto cómo estas ideas, estos principios, pueden aplicarse en muchos ámbitos de la vida, no solo en el campo de batalla. Son ideas atemporales que trascienden el ámbito militar y nos ofrecen una guía para afrontar los desafíos, para tomar mejores decisiones, para lograr nuestros objetivos con mayor eficacia. Ahora, te invito a reflexionar sobre cómo estas ideas pueden ayudarte en tu propio camino. ¿Qué puntos débiles puedes identificar en tu vida, en tu trabajo, en tus proyectos? ¿Cómo puedes atacarlos estratégicamente usando la inteligencia, la astucia, la flexibilidad? Para explorar aún más estas ideas y descubrir otras obras fascinantes, haz clic en el enlace que aparece debajo de este audio para escuchar un audiolibro gratis usando Audible, todo en español.